Era un estudiante nuevo en el Instituto de Lehigh Sur, en Pensilvania. Empezar mi tercer año sin conocer a nadie fue increíblemente duro. Para entonces, todo el mundo tenía ya su grupo de amigos bien definido. Pero lo peor de todo era la hora del almuerzo. Mi instituto no permitía que los estudiantes de mi año salieran a comer fuera, solo los de último año. Así que, irremediablemente, tenía que comer en la cafetería. Lo temía con todas mis fuerzas porque sabía que no tendría con quién sentarme, y no quería, bajo ningún concepto, forzarme a unirme a una mesa al azar. Cuando por fin llegó la hora del almuerzo, entré en la cafetería con mi bandeja de comida, buscando desesperadamente un lugar. Todas las mesas estaban ocupadas, ni siquiera tenía la opción de sentarme solo. Sin embargo, en un rincón de la cafetería había una mesa con solo 2 chicos sentados. Parecía el sitio menos intimidante, así que me acerqué y les pregunté si podía sentarme con ellos. Ambos se miraron y entonces uno de ellos simplemente dijo, sí. Al sentarme, me di cuenta de que eran gemelos idénticos. Parecían tener algo de ascendencia hispana, pero no tenían acento. Sinceramente, me parecieron chicos normales. Se presentaron como Antonio y Bruno, y enseguida entablamos conversación. Me invitaron a pasar el rato con ellos después de clase, y la verdad pensé, ¿por qué no? Tenía que empezar a hacer amigos por algún lado. Me dieron sus números, y después de las clases fui a casa a dejar mis cosas. Poco después, recibí un mensaje de Bruno diciéndome que él y su hermano tenían pensado salir. Me dijo que nos viéramos sobre las 9 de la noche en el cementerio cercano, que estaba a unos 10 minutos a pie de mi casa. Aseguró que allí cerca había un lugar genial para pasar el rato. Además, el primer día de clase fue un viernes, así que al día siguiente no teníamos instituto. No tenía nada que hacer, así que le dije, sí, me apunto. Cuando llegó la hora, Bruno me envió otro mensaje preguntando si seguía yendo. Le respondí, sí, salgo en un momento, y le confirmé que nos veríamos en la carretera junto al cementerio. Él solo dijo, sí. Y así, comencé mi inquietante caminata en la oscuridad hacia el cementerio. Cuanto más caminaba, más pensaba en toda mi mudanza y en el hecho de ser el chico nuevo del instituto. Y también en la descabellada idea de que, literalmente, estaba yendo a un cementerio de noche para pasar el rato con 2 chicos que acababa de conocer. Pero en fin, llegué al pequeño camino junto al cementerio y le pregunté a Bruno dónde estaban. Empezó a escribir al instante y me dijo que estaban en el bosque junto a un pequeño lago que querían enseñarme. Inmediatamente después me envió su ubicación. Así que me adentré en el bosque, apartando ramas a mi paso, usando la pequeña linterna de mi móvil como mi única fuente de luz. Comencé a llamar a Bruno y Antonio, ya que sentía que estaba lo suficientemente cerca, al menos según la ubicación que me había enviado. De repente, escuché pasos, así que me detuve. Eran sin duda pasos que se acercaban a mí, pero eran muy bajos y lentos. Les grité que más les valía no estar intentando asustarme. Sin embargo, como no respondían, decidí que aquello era una estupidez. Me di la vuelta y empecé a caminar de regreso hacia la carretera. Pero esos pasos que mencioné antes pasaron de ser silenciosos y lentos a rápidos, y antes de que pudiera reaccionar, alguien me clavó las uñas en el cuello, estrangulándome eficazmente. Escuché una voz familiar gritando, ¡atrápenlo! ¡Atrápenlo! Logré liberarme de esa especie de estrangulamiento y corrí a toda velocidad hacia la carretera. Sé que me siguieron hasta la linde del bosque junto a la carretera, pero yo era más rápido que ellos y podía correr kilómetros sin parar, y eso fue lo que hice. Corrí directo a casa y se lo conté a mis padres. Ellos consideraron llamar a la policía, pero pensé que sería mejor tomar fotos de las marcas de las uñas en mi cuello y reportarlo al instituto al día siguiente. Así lo hicimos, y con la ayuda del mensaje de texto que me envió Bruno, logré que los 2 estudiantes fueran expulsados. Mis padres me hicieron bloquear ambos números, y la verdad no protesté en absoluto. Mis padres querían que confirmara que esos chicos no sabían dónde vivíamos, y simplemente les dije, que yo sepa, no. Bueno, una noche, aproximadamente una semana después, me desperté sintiendo mucho frío en mi habitación.
Escuché el sonido del viento entrando y miré por la ventana. Estaba completamente abierta. Me pregunté si mi madre la habría abierto, pero no tenía ningún sentido. Esa noche la temperatura era de unos 10 grados. Me acerqué y miré hacia abajo. Unos pocos metros debajo de la ventana de mi dormitorio hay una parte del exterior de mi casa que sobresale, creando una especie de saliente bajo mi ventana, donde mi padre siempre me decía que saltara en caso de incendio. Cerré la ventana y caminé hacia el dormitorio de mis padres. Llamé suavemente y abrí la puerta, y mi madre, adormilada, preguntó: ¿qué? Tuve que preguntarle si ella había abierto mi ventana. Se sentó diciendo: no, ¿por qué? Le dije con la voz más alta y preocupada que alguien había abierto mi ventana por completo. Ella empezó a sacudir a mi padre para que se despertara y fuera a revisar mi habitación conmigo. Pero cuando se despertó, me dijo que me hiciera mayor y volviera a dormir. Dejé la puerta de mis padres abierta mientras volvía por el pasillo a mi habitación. Entonces me di cuenta de algo que me sorprendió haber notado. Mi puerta parecía estar medio cerrada ahora, en lugar de completamente abierta como la había dejado. Abrí la puerta solo un poco para poder mirar a través de la rendija y ver si, ya sabes, había alguien detrás. Aunque había considerado la posibilidad, nunca pude esperar ver lo que vi. Había alguien escondido detrás de mi puerta. Grité por mi padre como una niña pequeña. Grité tan fuerte que estoy seguro de que se me escuchó a 3 puertas de distancia. Entonces, mi puerta se cerró de golpe, justo cuando mi padre salía corriendo de su habitación hacia mí. Grité: «¡Hay gente en mi habitación!». Así que él irrumpió en la habitación y encendió la luz. En ese momento, vimos la pierna de una persona saltando por mi ventana. Mi padre corrió a la ventana, luego bajó las escaleras y salió por la puerta principal para intentar perseguirlos. Pero regresó unos minutos después sin aliento, diciendo que no había visto a nadie. Lleno de energía y miedo, juré que tenían que ser esos gemelos a los que hice expulsar. Mi padre llamó a la policía y tuve que hablar con ellos cuando llegaron, explicándoles toda la historia desde el incidente en el bosque. Mi padre respaldó mi historia, pero sin pruebas de quién había entrado, dijeron que no podían hacer nada. Simplemente nos ordenaron cerrar las puertas con llave y considerar instalar cámaras afuera. Estoy tan seguro de que fue uno de los gemelos, o ambos, en mi habitación. Después de pasar un par de meses durmiendo con miedo, nada de esta naturaleza volvió a ocurrir. Mirando hacia atrás ahora, no sé por qué estuve tan dispuesto a encontrarme con esos chicos en el bosque de noche. Debería haberme dado cuenta ese día en la cafetería de que parecían problemáticos y debería haberme mantenido alejado. Era mi primer año de instituto, en 2007. Clase de educación física, última hora. Teníamos un profesor sustituto en uno de los días más tormentosos del año. Era un hombre mayor, no un anciano, pero canoso, quizás entre 55 y 60 años. Pasó lista y cuando llegó a mí me miró 2 veces, lo que me pareció un tanto incómodo. No es por presumir, pero siempre supe que parecía mayor y bastante atractivo para ser un novato en el instituto. El sustituto nos dijo que nos metiéramos en nuestros equipos de voleibol y luego desapareció por el pasillo, cerca de los vestuarios, durante un buen rato. Pasaron 40 minutos y la clase terminó. Era hora de cambiarnos e ir a casa. Entré en el vestuario, pero por alguna razón mi taquilla no se abría. Intenté mi combinación habitual una y otra vez, sin embargo no se abría con el clic. Tuve que ir al sustituto y avisarle para que me diera la combinación de nuevo. Pensé que quizá la combinación simplemente se me había olvidado por alguna razón. El sustituto me dijo que le diera unos minutos y que conseguiría la lista de combinaciones de las taquillas. Esperé fuera de la oficina y finalmente salió con un libro en las manos, abierto en una página específica. Entró conmigo al vestuario de chicas, lo cual no esperaba. El vestuario estaba prácticamente vacío, con solo una chica terminando de cambiarse. Nos acercamos a mi taquilla e intentamos la combinación que estaba escrita en el papel. No funcionó por muchas veces que lo intentó. Cada vez que lo intentaba y fallaba, me miraba y se reía. Me forzaba a reír también para ser educada, pero empezó a ponerse raro.
Puso su mano en mi hombro mientras decía, «Ya lo resolveremos». Intentó la combinación de nuevo, con su mano todavía en mi hombro. Cuando no funcionó de nuevo, sentí su mano lentamente, centímetro a centímetro, bajar de mi hombro a mi espalda baja. Me aparté y agarré mi mochila diciendo, «Está bien, se me hace tarde para el autobús». Intentó una combinación más en la taquilla y esta vez se abrió. Sonrió y se alejó. Esperé hasta que oí la puerta del vestuario cerrarse y procedí a cambiarme rápidamente. De repente, la habitación se oscureció. Terminé de ponerme los pantalones y cerré mi taquilla en la oscuridad. Me eché la mochila y empecé a caminar hacia la salida trasera del vestuario que daba al exterior. Temía que el sustituto estuviera esperando justo al lado de la puerta. Sentí una vibración depredadora de él. Cuando llegué al final de ese pasillo específico de taquillas en el que estaba, me encontré en la intersección de dos filas. Tendría que girar a la izquierda para llegar a la puerta de salida. Pero aún así, naturalmente, tuve que mirar a la derecha para asegurarme de que estaba despejado. Había una pequeña luz que se filtraba de una única ventana rectangular que estaba debajo del techo. Fue suficiente para verlo asomándose por la pared de las taquillas. Fue entonces cuando corrí hacia la puerta de salida. Él se acercó detrás de mí diciendo, «Espera, espera, espera, no es lo que parece». Salí corriendo a la lluvia, fuera del recinto del instituto, y caminé el resto del camino a casa, dándome tiempo para reflexionar sobre lo sucedido. Para cuando llegué a casa, empapado, se me ocurrió que lo más probable era que él hubiera cambiado la combinación de mi taquilla de alguna manera para quedarse a solas conmigo en el vestuario. En cuanto a lo que posiblemente planeaba hacer cuando cortó las luces, nunca quise imaginarlo. Honestamente, estaba demasiado asustado emocionalmente y francamente avergonzado para contárselo a nadie, ni siquiera a mis padres o amigos. Fue algo que simplemente me guardé para mí todos estos años porque sinceramente no me siento cómodo contándoselo a la gente. Cuando estaba en el instituto, tocaba en la banda, y en mi escuela la banda era básicamente un aprobado fácil. Era eso, orquesta o coro, así que me decidí por la banda. En fin, nuestro profesor de banda, el señor García, tenía un sistema de calificación en el que mientras asistieras a clase y fueras a tus lecciones semanales, obtenías una A. Lamentablemente, hacia el final de un trimestre, me faltaban 2 lecciones y por eso mi nota era un B. Fui a hablar con él después de clase para preguntarle si podía recuperar las lecciones, y aunque parecía reacio, dijo que me dejaría venir durante la hora del almuerzo y practicar en una de las salas de almacenamiento del sótano para obtener crédito por una lección. Estaba más que feliz con eso porque, siendo realistas, probablemente me pondría a jugar en mi móvil de todos modos en lugar de practicar de verdad. Al día siguiente, llegué a la sala de música durante mi hora de almuerzo, así que cogí mi saxofón y bajé las escaleras fuera de la sala de música, hacia la zona del sótano del departamento de música. Siempre era un poco espeluznante allí abajo porque, por lo general, nadie, aparte de los profesores de música, bajaba, y las luces eran bastante precarias. Solo había estado allí un par de veces antes de ese día, pero en fin, caminé por el pasillo, y a ambos lados había un montón de puertas que daban a pequeñas habitaciones, quizá de unos 2 por 2 metros. Todas estas habitaciones se usaban para guardar cosas como sillas, atriles, instrumentos de repuesto, decoraciones navideñas y lo que fuera. Entré en una de las habitaciones y cerré la puerta. Puse mi partitura en uno de los atriles de la habitación por si el señor García bajaba a supervisarme, pero en realidad no pensaba tocar nada. Empecé a jugar en mi móvil y entonces, ¡clic!, oscuridad. Una oscuridad total, excepto por la pantalla de mi móvil. Miré el interruptor de la luz de la habitación instintivamente, lo subí y bajé varias veces, pero no sirvió de nada. Tropecé al levantarme del asiento para abrir la puerta y me encontré con más oscuridad. Sostuve mi móvil delante de mí para iluminar ese pequeño pasillo, aunque fuera apenas.
Creo que tenía un iPhone 3 o algo así, y esos viejos no tenían linterna. Pero, en fin, esa pequeña luz de mi móvil fue suficiente para ver una de las puertas abiertas cerca del final del pasillo, y escuché algo siendo arrastrado en esa habitación, como uno de esos grandes contenedores de plástico. También había una respiración maníaca, seguida de gruñidos como los de un animal. Luego vi un gran contenedor de plástico siendo empujado desde esa habitación hacia el pasillo. Al ver esto, apagué la pantalla de mi móvil y regresé a la habitación en la que estaba. Cerré la puerta tan silenciosamente. No sé exactamente qué estaba pensando en ese momento para decidirme esconderme, pero creo que los extraños sonidos que escuchaba de esa persona, mezclados con el repentino apagón, me hicieron desconfiar de quedarme en el pasillo. Sin embargo, quienquiera que fuese estaba bloqueando las escaleras. Y, por supuesto, no tenía cobertura allí abajo, en esa pequeña área del sótano. Lo único que me sentía cómodo haciendo era sentarme en esa habitación y esperar a que, con suerte, las luces volvieran a encenderse. Pero las luces parecían que nunca iban a volver, así que decidí que intentaría subir de nuevo. Abrí la puerta en silencio con mi móvil delante para iluminar. Luego salí al pasillo. Me acerqué un poco más a las escaleras. Entonces escuché algo de nuevo. Me metí rápidamente en la siguiente habitación más cercana con una puerta abierta y la cerré. Todavía no sabía de qué me estaba escondiendo. ¿Podría haber sido un miembro del personal o un conserje? En ese momento, la única razón que tenía para pensar que no era porque solo aparecieron allí abajo después de que las luces se apagaran. Me quedé en esa habitación en completa oscuridad, solo escuchando y esperando otro sonido del exterior. Pero sabes, cuando estás en una habitación con alguien, aunque no los escuches necesariamente, puedes de alguna manera sentir su presencia. Esa fue de repente la sensación que tuve al estar de pie en esa habitación completamente a oscuras. Levanté mi mano temblorosa y presioné el botón de inicio de mi móvil para encender la pantalla solo por medio segundo. Eso fue suficiente para ver a alguien parado en la esquina de esta pequeña sala de almacenamiento, a 1 metro de mí. «Shh», fue lo que escuché, rompiendo el silencio. Luego una mano me dio 2 palmaditas en el hombro y comenzó a apretarlo. Básicamente me lancé hacia el picaporte, luchando por encontrarlo al principio, pero tirando de la puerta para abrirla cuando lo hice. El hombre en la habitación conmigo intentó cerrar la puerta después de que yo la abriera, pero yo ya estaba fuera. Subí corriendo las escaleras y salí por la puerta al nivel principal del salón de música, donde las luces seguían encendidas. Corrí hacia el señor García para contárselo, sin aliento. Él llamó a seguridad para que revisaran la sección del sótano del salón de música. Pero seguridad volvió arriba y dijo, aparte de un montón de equipo de música movido de sitio, no había nadie allá abajo. El resto de la hora, el señor García canceló su clase de flauta y yo me senté allí en la habitación con él y 5 flautistas, explicando toda la historia en detalle. Sin cámaras en el salón de música, no había forma de atrapar a quienquiera que hubiera bajado y cortado la energía del sótano. Parecía que estaba intentando robar equipo de música caro, y Dios sabe qué más. Al día siguiente, me llamaron a la oficina del director para dar mi versión de lo sucedido, y el resto es historia. Una noche, mis amigos y yo ideamos un plan genial. Nos colaríamos en el sótano del instituto a través de una de las ventanas que estaba rota y nunca había sido arreglada. Lo curioso de esa ventana es que había que saltar una pequeña reja metálica que rodeaba la escalera exterior que llevaba al sótano. No es que impidiera el paso a nadie, pero añadía esa barrera extra que te hace sentir que realmente estás haciendo algo travieso cuando la cruzas. Nos aseguramos de que no hubiera coches de seguridad cerca y saltamos la reja. Colarse por la ventana resultó difícil, considerando que tuvimos que impulsarnos y luego arrastrarnos por una abertura increíblemente estrecha. Pero una vez dentro, estábamos dentro. Nos separamos un poco para explorar diferentes áreas. Una cosa era segura, el sótano del instituto era un desastre y cualquier cosa menos interesante. Había poca luz.
Una pequeña luz blanca estaba encendida en un rincón lejano, y la luz del cartel de salida producía más luz de lo que uno podría pensar. Estaba mirando a mi alrededor cuando vi a uno de mis amigos delante de mí. Me susurró: «Vamos arriba». Así que lo seguí escaleras arriba y abrió la puerta al pasillo principal del instituto. Todo estaba oscuro. Siempre pensé que al menos algunas luces se quedaban encendidas en el instituto por la noche, pero no, ni una sola luz estaba encendida. Y todo lo que realmente destacaba, hasta donde alcanzaba la vista, eran los diversos carteles de salida brillando en rojo. Seguí a mi amigo por el pasillo y recuerdo haber dicho: «Tío, esto es realmente espeluznante». Y él me respondió: «Shh». Pero me di cuenta de que tenía razón. ¿Quién sabía si alguien más podría estar en el edificio además de mis amigos y yo? Poco sabía yo, todavía. Seguí a mi amigo al baño y él entró en uno de los cubículos. Susurré: «Date prisa». Esperé un rato. Entonces mi teléfono empezó a sonar. Contesté y era uno de mis amigos, Cristóbal. Me preguntó: «¿A dónde diablos fuiste?» Dije: «Estoy arriba con Rolando o Fernando». Él dijo: «¿Qué quieres decir?» «Están conmigo». Y justo después, tanto Fernando como Rolando dijeron: «Hola», aparentemente con el altavoz puesto. Tartamudeé la palabra yo y me detuve, tratando de pensar con claridad. Entonces se oyó una risa proveniente del cubículo. No era la risa de ninguno de mis amigos. Miré hacia el cubículo. Había alguien mirándome por encima, probablemente de pie sobre el inodoro. Grité: «¡Mierda santa!» una y otra vez al teléfono mientras salía del baño. Poco después de salir, escuché la puerta del cubículo cerrarse de golpe. Intenté correr de vuelta al sótano en la oscuridad, pero no era tan fácil de encontrar. Por suerte, logré dar con él. Así que empecé a gritar sus nombres mientras corría escaleras abajo. Grité: «¡Corran! ¡Corran!» cuando respondieron, y nosotros, uno por uno, saltamos de algún tipo de cubo al alféizar de la ventana y nos arrastramos de vuelta al exterior. Yo fui el primero en salir, sin embargo, temiendo que la persona del baño nos siguiera. Cuando todos estábamos fuera, les expliqué, sin aliento, mientras también me reía ahora que me sentía seguro con todos ellos a mi lado. Supongo que hicimos ruido o algo, porque justo cuando todos empezamos a mirar el edificio del instituto y todas las ventanas de las aulas, en una de las ventanas de abajo había alguien con las manos pegadas al cristal. Solo se podía ver quizás la mitad de su cara. Dije: «Ese debe ser él», mientras Rolando nos instaba a salir de allí a toda prisa. Corrimos hasta que estuvimos fuera de las instalaciones del instituto, y eso fue todo. Se nos ocurrieron muchas explicaciones posibles, pero ninguna tenía realmente sentido. Obviamente, nunca volvimos a hacer algo así.